Ya, ahora sí lo estoy grabando. ¿Sí? Bien, van a disculpar, no lo estaba grabando, se me pasó. Entonces, pequeño resumen de todo para que quede para la grabación. Gracias, Fátima, me has hecho acordar. Me han hecho acordar igual, Joana, muchas gracias. Eh, Estamos hablando de la hidrostática, ¿no? Estamos comenzando con el estudio de la hidrostática y un concepto previo es la densidad, ¿no? El concepto previo de la densidad, bueno, está en la diapositiva anterior, ¿sí? Que es acá la densidad se mide a través de la masa sobre el volumen, ¿ya? Y netamente hemos visto toda su definición en un video que se les va a enviar a la plataforma, si es que lo quieres volver a ver, ¿no? Igual esta clase se les va a enviar a la plataforma, ¿ya? Entonces, profe, ya vimos lo que era la densidad. Ahora usted me estaba explicando algo, que la densidad, sí, la densidad tú lo puedes obtener en dos medidas, ¿no? En kilogramos sobre metros cúbicos, que es la más común, o de repente en gramos sobre centímetros cúbicos, ¿no? Tú puedes encontrarla en esas dos medidas que son válidas, ¿no? Va a depender de cómo lo trabajes. La que más se utiliza es kilogramos sobre metros cúbicos, pero hay algunos problemitas que te dicen, no, yo deseo que me des este valor de la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. Si tú quieres obtener o hacer ese cambio, ¿no? Si tú quieres hacer ese cambio de kilogramos por metros cúbicos a gramos por centímetros cúbicos, lo único que tienes que hacer es multiplicar por 1000. Es lo único que tienes que hacer. Y acá te pongo un ejemplo, mira. Me lo dan en, perdón, era al revés, ¿no? Es así, estoy equivocando, ¿ya? De gramos a centímetros cúbicos a kilogramos por metros cúbicos es al revés, ¿no? Tienes que multiplicar solamente por 1000, ¿no? Si a ti te dan, por ejemplo, la densidad 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos, quieres pasarlo a kilogramos sobre metros cúbicos, lo único que tienes que hacer es multiplicar por 1000, ¿no? Esa es la forma fácil, ¿no? La forma correcta es hacer una transformación de unidades, ¿no? Decir cuántos gramos tiene un kilogramo, cuántos centímetros cúbicos tiene un metro cúbico, ¿no? Esa en realidad es la forma correcta en la cual se debe de realizar este cambio, pero por un tema de practicidad para ti, ¿no? De que se haga más sencillo, simplemente te dejo esa recomendación, ¿no? De para hacer ese cambio solamente multiplícalo por 1000. Bien, a ver, entonces continuamos. Bien, entonces continuamos. A ver, la densidad del agua, ¿no? Normalmente vamos a suponer que la densidad del agua es, perdón, que la densidad del agua vale 1000 en kilogramos por metros cúbicos, ¿no? Pero lo que muchos no tienen en cuenta es que la densidad va a depender de la temperatura, ¿no? Y el agua, al menos su comportamiento molecular, ya es bastante especial, sí, es bastante especial, ¿no? Porque hace una curvatura, y acá lo puedes ver a tu lado izquierdo, ¿no? Y para eso te sirven las gráficas, ¿no? Te representan una gran cantidad de datos, te lo representan, y más o menos tú puedes hacer interpretaciones, ¿no? El agua es una de las pocas sustancias que crean este tipo de curvaturas, ¿no? Normalmente tienen un solo sentido, puede ser así, o de repente puede ir bajando, ¿no? Pero muy pocas sustancias crean este tipo de curvaturas como las que tiene el agua, ¿no? Pero bueno, no te voy a complicar mucho la vida. Nosotros, por un tema práctico, vamos a asumir que la densidad del agua, ya la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y a ver, te pregunto, ¿cuál sería la densidad del agua en gramos sobre centímetros cúbicos? ¿Quién me responde? Uno. Correcto, 1. Ajá, correcto, 1, ¿no? Sí, sería la operación inversa, ¿no? Si para pasar a kilogramos por metros cúbicos tengo que multiplicar por 1000, si yo quiero retroceder, ¿no? Si quiero llevar a gramos por centímetros cúbicos, tengo en este caso que dividir sobre 1000, ¿no? Y es por eso que es 1, ¿no? Entonces, en muchas operaciones tú encuentras que la densidad del agua vale 1, ¿no? Ahora, este es un pequeño concepto previo que te quise poner como para que entiendas qué es lo que pasa con el agua y con la temperatura, pero tiene una explicación mucho más amplia, ¿no? Que se interrelaciona ya tanto la física como la química, ¿no? Que no te preocupes, no te voy a traumar,
con esas definiciones un poco complejas, ¿no? Entonces, para ti es suficiente con que sepas que el agua va a valer 1000, ¿ya? Vamos a suponer a 4 centígrados. Bien, y tenemos varias densidades, y justamente de este experimento nos hablaba en el ejemplo que te puse del video al inicio, ¿no? Cada objeto tiene diferentes tipos de densidades, ¿no? Y es por eso que a un mismo tamaño, un objeto puede pesar más que otro. Bien, entonces, y acá tenemos sus densidades. Cuanto mayor sea la densidad, para un mismo tamaño, el objeto va a ser más pesado. Bien, entonces, eso es referente a la densidad. Acá tienes, ve, la densidad del petróleo, la densidad del benceno, la densidad del agua. ¿Ves? Cada una de esas densidades están bien especificadas allí en el cuadro. Bien, vamos avanzando. Sí, y a partir de allí se tiene este efecto o este caso que lo has visto ya, ¿no? En el experimento, donde el cuerpo que es más denso es el cuerpo que va al fondo, ¿no? Va más abajo. Eso debe quedarte bien claro. Profe, y un ejemplo de eso, muy aparte de los líquidos, que tú has visto cómo los mezcla, ¿no? Un ejemplo de eso puede ser de los gases también, que recuerda que te dije que también es un fluido el gas, ¿no? ¿Tú has visto esos globitos que cuando los inflan, como que siempre quedan así, se quieren ir hacia el cielo, ¿no? Eso es debido a que esos globos son inflados con helio, ¿no? Y el helio tiene una menor densidad que el aire. Es por ende que el aire va a estar debajo del helio, es por eso que el helio quiere irse hacia arriba, ¿no? Lo mismo pasa, a ver, un ejemplo práctico de repente, a ver, espero me entiendas, es con los gases, ¿no? Perdón, con el gas de tu cocina, ¿no? Que es muy peligroso. Normalmente, si tú tienes cocina con gases a balón, a eso se le llama GLP, ¿no? Un gas licuado de petróleo. Y hay otro tipo de gas en tu cocina que es los que llevan conexión, ¿no? Son otro tipo de gas, los que ya tienen conexión directa, ¿no? Y que ya básicamente te viene un recibo de lo que tú estás gastando. A eso se le llama GNB, ¿sí? La diferencia es que el GLP es mucho más pesado que el GNB, ¿no? Es por eso que si hay una fuga de gas, el GLP, tú lo vas a ver que se va a dispersar por todo tu suelo. Y algo más o menos, algo así pasó en un incidente, ¿no? Hace par de meses, hace un año creo, ¿no? Que explotó casi toda una calle, porque se veía ahí que el GLP estaba por toda la calle. En cambio, el GNB no es así, ¿no? Este gas natural es mucho menos denso, mucho menos denso que el aire y que el GLP. Es por eso que cuando hay una fuga de GNB, el GNB es mucho menos peligroso, porque el GNB automáticamente, al ser menos denso, no se va a quedar en la superficie de tu casa, sino se va a ir volando hacia la parte superior, ¿no? Y bueno, ese sería un pequeño ejemplo, creo que me explayo demasiado, ¿sí? Bien, entonces todo eso es con referente a la parte de hidrostática. Entonces hemos visto básicamente lo que es la densidad. Ahora sí, pasamos con el desarrollo antes que se nos acabe el tiempo, que pasa volando. Bien, nos dice, te puedes ir si gustas en tu manual a la página número 35, ¿no? Allí vas a observar tú la tabla. Sí, a ver, por favor, que uno me diga cuál de estas relaciones está ordenada de menor a mayor. ¿Cuál es la densidad? Mejor dígame, ¿cuál es la densidad del mercurio? ¿Quién está con su tabla? Del mercurio, te voy ayudando, es 13.600. En kilogramos por metros cúbicos. ¿Quién más? Me habla del plomo, ¿no? Me hablan también del plomo. Del plomo es 11.340. Entonces la densidad del plomo, 11.340. Profesor, ¿eso está en el libro? ¿Cómo? ¿Disculpa? ¿Está en el libro? Sí, todo eso está en el libro. Bien, ahora, la densidad del platino, creo que eso sí no está.
Ya, pero te lo doy de dato. Sí, tú lo puedes buscar en internet también si gustas. Es 21.450. Ya, ahora te dice acá. Indique el orden correcto de mayor a menor. ¿Cuál es mayor? El platino. ¿Quién sigue? El mercurio. Y luego el plomo, ¿no? Sería entonces platino, mercurio, plomo, la C de casa. Ya está. Siguiente, acá me pide relacionar, ¿no? Mira, por ejemplo, acá está en gramos sobre centímetros cúbicos, entonces tienes que dividirlo sobre 1000, ¿no? Es por eso que el mercurio sería, acá en gramos por centímetros cúbicos sería 13,6. El agua en gramos por centímetros cúbicos sería 1 y el hielo sería 0,92. Bien, esos serían los resultados. Ya, ahora acá, una pregunta un poquito más capciosa. Dice, se produce un accidente en un barco petrolero que además transporta mercurio. Entonces, al derramarse esto en el océano, vamos a suponer que el agua del mar es como el agua que conocemos. Ya, vamos a suponer. Difiere un poco, en milésimas en realidad, pero vamos a suponer que vale, a ver, que vale 1000, ¿no? Ya, que vale 1000, ¿no? En kilogramos por metros cúbicos. Me dice que también se derrama mercurio. Del mercurio, ¿cuánto era su densidad? Era 13.600. Y también se derrama petróleo. Densidad del petróleo. Ya, densidad del petróleo es de 800. Me dice, ¿el petróleo se va al fondo del mar? ¿Ustedes qué creen? ¿Verdadero o falso? Imagínate que eres un ingeniero y te pregunta, como especialista, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido un accidente y ellos no saben qué hacer. No saben qué producto está en el mar, ¿no? No saben qué producto se ha ido al fondo o qué producto se ha ido de repente a la superficie para poder recogerlo o hacer algo. ¿Tú qué le responderías? El petróleo, para ti, tú eres ingeniero y te sabes las densidades de memoria, ¿no? ¿Qué pasa con el petróleo? Para mí es la 3. No, dime la primera suposición. ¿El petróleo se va al fondo del mar? ¿O qué pasa con el petróleo si es que tú sabes densidades? ¿Es el 3? ¿Cómo? ¿Nadie, chicos? Es el 3. A ver, veamos. Y es fácil, chicos, mira. El agua es 1000. El mercurio es 13.600. Y el petróleo es 800. El petróleo va a estar en la parte de arriba porque es menos denso, no se va a hundir. Luego va a seguir la capa de agua, ¿no? O de mar, si quieres llamarlo así. Y último va a estar el mercurio, ¿no? El mercurio, que es un producto sumamente peligroso, es cancerígeno, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a pasar. Tú vas a decir, mire, si este accidente ha ocurrido por las densidades de cada sustancia, yo automáticamente sé que el petróleo va a estar en la parte superior del mar y el mercurio se va a ir al fondo del mar, ¿no? Entonces hay que tomar medidas ante este accidente. Bien, entonces para eso me sirven conocer estas propiedades físicas. Entonces voy a responder, ¿el petróleo se va al fondo del mar? Eso sería falso. Falso. El mercurio se va al fondo del mar, verdadero. El La C. petróleo se esparce y flota sobre el agua, verdadero, ¿no? ¿Cuál La C. sería? La 2 y la 2 y 3. 2 y 3. Muy bien. ¿Ves? De esa manera utilizamos nosotros nuestros conocimientos para desarrollar problemas. Ahora, ya, una pregunta más me dice. Para convertir la densidad expresada de gramos
sobre centímetros cúbicos a kilogramos por Mil. metros cúbicos. Mil. Correcto. Mil. Sería 1000, ¿no? Esa sería la solución. Bien, ahora vayamos con los problemas que son súper sencillos. Mira, te dice, un corcho tiene un volumen de 4 centímetros cúbicos, ¿no? Dato está, ¿no? Y una masa de 3 gramos, te dice. Calcula la densidad. Tengo la masa, planteo mis datos, 3 gramos. Tengo el volumen, 4 centímetros cúbicos. ¿Cómo se calcula la densidad? Masa sobre volumen. Así de fácil. Agarras y divides. Vas a dividir 3 sobre 4. Y te va a salir lo que te están pidiendo, ¿no? En este caso nos sale 0,75. ¿Ves que es bastante fácil? Vayamos con el siguiente. Te dice, del problema anterior que te piden, ¿no? Te piden su densidad, pero ahora en kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Qué tienes que hacer para transformarlo? Lo tienes que multiplicar por 1000. ¿Ya? Esa es la conversión. 750. Correcto. 750 ahora está en kilogramos sobre metros cúbicos. Ya está. Vayamos al siguiente. 7, ¿no? Igual, tienes que plantear tus datos. Te dan los datos, te dan la masa ahora en kilogramos y te dan el volumen en metros cúbicos, ¿no? Como puedes ver acá tú, el resultado va a estar en kilogramos sobre metros cúbicos. O sea, multiplica. Tienes que dividir. Ajá. 42 sobre 7, eso nos sale 6. Y ya está. Justo era el mismo resultado. Profe, está muy fácil. A ver, problema 8. Si la densidad de un cuerpo es 0,5 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿no? Ahora me están cambiando. Ahora me están dando la densidad de dato. Y su volumen es 20 centímetros cúbicos. Me piden la masa. Sencillo. Si yo quiero saber masa, simplemente él va a pasar a multiplicar. Me va a quedar así. A ver. Masa es igual a densidad por volumen. Bien. La densidad, ¿cuánto vale? 0,5. El volumen vale 20. Multiplicamos y esto sale 10. Y está correcto lo que nos decía su compañera. Sale 10, ¿no? Si te cambian por ahí, si te quieren complicar, simplemente es jugar con los datos. Vayamos ahora, a ver, problema 9. Se encuentra un metal desconocido en forma de cubo, cuya arista es 10 centímetros. ¿No? Si tú sabes la arista que vale 10, ¿tú necesitas el lado o necesitas el volumen? Profe, yo necesito el volumen. Entonces lo que vas a hacer, y te dan la masa también, ¿no? 800 gramos. Ya. Entonces, como tú necesitas el volumen, tú debes saber que para un cubo, ¿no? Para un cubo, para calcular su volumen, ¿no? Es la arista, pero al cubo. Esa es la fórmula, ¿no? Un poquito de geometría. Y esto nos sale en 1000 centímetros cúbicos. Si me piden la densidad de ese material, va a ser la masa. 0,8. Correcto, 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos. Muy bien. Y problema 10, a ver, dígame el orden. ¿Quién me dice el orden? ¿Quién va acá abajo? ¿Quién va acá abajo? A ver, dígame. 5. ¿Va el A, va el B o va el C? Profe, va el A, me dice Víctor. Muy bien, va el A. ¿Sí? El A va acá. Ahí está su densidad. Luego, ¿quién sigue? B. C. Luego sigue C, correcto. Ajá. Y luego sigue B, ¿no? El menos denso siempre va en la parte superior. Bien, chicos. Eso sería con respecto al tema, ¿ya? Súper sencillo el tema, ¿cierto? No hay nada complicado, ¿ya? Espero se haya podido entender. Espérense, todavía no se vayan, ya hay que aprovechar el tiempo. Y vamos a culminar con los problemitas del tema. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? ¿O hay alguna duda para cerrar el tema? ¿Todo sencillo? ¿Se entendió todo con respecto a la densidad? Sí. Muy bien, todos participan. Qué alegres que están. Ya. A ver, vamos a continuar. Fenómeno. Fenómeno.
Ya era el tema anterior y de más o menos de donde te tomé el examen. La mayoría se ha equivocado en la pregunta 1. Sí, me he percatado allí que la mayoría ha hecho mal por ahí en la pregunta 1, ¿no? Tienes que leer bien el contenido. Sí, justamente esa pregunta está al inicio. Tú te vas a tu manual, todo te he tomado del manual, ¿ah? No hay nada que no hayamos hecho, todo te he explicado y todo el contenido que he sacado ha sido de tu manual. No, y la pregunta 1 estaba en la parte de interferencia de ondas, solamente que no lo has leído bien. A ver, completemos. ¿De qué página? Es página 24. ¿Eso es una tarea del profesor o es...? Esto de acá lo vamos a desarrollar ahora. Todavía tenemos unos 8 minutos, suficiente. ¿Ya? Es para completar lo que era el tema anterior. ¿Ya? Y para que les quede claro, como una retroalimentación. Bien, a ver. Del tema anterior, ¿no? El tema anterior hablamos de fenómenos ondulatorios y ondas sonoras, ¿cierto? Habíamos dicho que con respecto a las ondas se dividían en diferentes tipos, ¿no? En interferencia de ondas, diferentes fenómenos que puede ocurrir, ¿no? Interferencia sonora, interferencia de ondas, cuando las ondas se van a entremezclar. La reflexión de ondas, cuando, bueno, a lo que se le llama eco, por ejemplo, ¿no? Cuando uno grita y choca en un lado, tú vuelves a escucharlo. Lo que era la refracción de ondas, ¿no? Que es básicamente la ilusión que uno tiene al poner de repente una cuchara en agua, no sé si tú has visto, pones una cuchara de agua y parece que la cuchara se estuviera doblando, ¿no? Pero eso en realidad no ocurre. Nicho me pregunta, profe, ¿qué página es? Ese nivel 1 es de la página 30, Nicho. Es de la página 30. ¿Ya? Entonces, esa era la reflexión. La difracción es cuando la luz o las ondas, ¿no? O los rayos, ¿no? Van y chocan con paredes y esta va a hacer que se desvíen, ¿no? A ese se le llama difracción. Y también habíamos hablado del sonido, del efecto Doppler, ¿no? De todo eso. Ahora sí, desarrollemos. Veamos, el sonido es una onda mecánica de tipo... ¿De qué tipo es? Es de tipo longitudinal, ¿ya? Y por ahí les dije yo, y que en el aire viaja a la velocidad de 340 metros por segundo, ¿sí? Yo en el video puse ahí todavía chiquito, ¿no? Puse al costado. La velocidad del sonido es de 340 metros por segundo, ¿no? Continuamos. Los humanos solo podemos escuchar en promedio aquellos sonidos cuyas frecuencias van desde sería allí 20 Hz, que es la unidad de medida del sonido, hasta los 20.000 Hz. No te olvides, si el sonido tiene una mayor frecuencia a 20.000, nosotros las personas ya no lo escuchamos. ¿Ya? Eso ya pueden escucharlo lo que son los animales, ¿sí? Y cuando es mayor a 20 Hz se le llama ultrasonido. ¿Bien? Problema 3. El fenómeno por el cual se superpone dos o más ondas que tienen igual frecuencia se le llama interferencia, ¿no? Ahí está la definición, ¿sí? Cuando se superponen estas ondas se le llama interferencia. En una interferencia de ondas, si durante la superposición se están superponiendo las ondas, los valles, y esta palabrita es la diferencia, o las crestas coinciden, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una onda así y tengo otra onda que se le está superponiendo de esta manera, va a crecer mi onda general, ¿no? La resultante va a crecer. En el examen yo te preguntaba lo contrario, ¿no? Te decía si acá tienes una onda y luego por acá pasaba otra onda, estas se van a destruir, ¿no? Este ya no te genera una onda, dado que está en desfase. Bien, entonces, ese era. En el examen, esta era la respuesta. Acá, ¿sí? Para esta pregunta, la clave es la D, ¿no? ¿Sí? Dice, o las crestas coinciden, la interferencia se llama constructiva, ¿ya? Y mira la diferencia con el examen y te vas a dar cuenta. Y se dice que las ondas están en fase, ¿ya? Ese vendría a ser la diferencia. Continuamos. Dice, el fenómeno por el cual las ondas al incidir sobre un obstáculo rebotan
retornando al medio original de propagación, se conoce con el nombre de, ¿cómo se le llama? Reflexión, ¿no? Lo que produce un eco. El fenómeno por el cual una cucharita, y eso justo te acabo de explicar, introducida en un vaso con agua se ve como si estuviera quebrada, se llama refracción de la luz. Continuamos. Problema 7. Los murciélagos pueden percibir sonidos agudos hasta de 12.000. Eso está en tu manual, ¿sí? Eso está en tu manual, ¿no? Y las diapositivas que yo te mandé son específicamente de tu manual. ¿Qué más? A ver, el nivel de intensidad de un sonido se mide en decibeles. También se explicó, ¿ya? Nivel de intensidad es en decibeles. Cuando el tono de un sonido es grave, se dice que su frecuencia es... A ver, acá cuál era... Es baja, ¿ya? Cuando el tono de un sonido es grave, se dice que la frecuencia es baja, ¿no? Cuando es agudo, ya cuando es agudo se dice que es alta, ¿no? A ver, problema 10, y ya con esto terminamos. El hecho por el cual la sirena de una ambulancia que se acerca a nosotros se oye de una manera y de otra diferente cuando se aleja, se explica por, este es el efecto Doppler, ¿no? Ese efecto, el único de los efectos que te había explicado, el efecto Doppler. Bien, y acá tienes problemitas, bueno, que también ya habíamos visto. ¿Tenemos tiempo? Creo que no. A ver, vamos a tratar de hacerlo. Si tú quieres hallar la frecuencia con la que escucha una persona quieta, ¿no? Y la fórmula está en el manual, es multiplicar la frecuencia del sonido, acá te está diciendo, ¿no? Un tren a una velocidad de 170 metros por segundo se acerca a una persona ubicada en la estación y emite un sonido de una frecuencia de 1000 Hz, ¿no? O sea, un tren se está acercando y una persona está parada, ¿no? Acá está la persona, ¿sí? Y el tren está que se acerca, ¿sí? Y el tren emite un sonido. Lo que yo quiero saber con qué frecuencia esta persona escucha, con qué frecuencia de sonido escucha al tren, ¿no? Entonces es súper sencillo, simplemente tenías que multiplicar 1000, la frecuencia del tren, abres paréntesis, la velocidad del sonido, que acá estaba, era 340, sobre la diferencia, ¿no? De la velocidad del sonido menos la velocidad del tren. Esa era la formulita que también se explicó, ¿no? Acá nos sale esto 170, 340 entre 170 es 2 por 1000, la frecuencia de 2000 Hz. En el examen creo que salía 3 kHz, ¿no? O 3000 Hz, que era lo mismo. Bien, entonces chicos, eso vendría a ser, hasta ahí tienes que marcar, por favor, ¿ya? Se te va a enviar ahí para que puedas subir las imágenes y con eso sí estamos culminando, ¿no? Voy a programar durante una tarde, ya luego les voy a indicar para hablar sobre, nos falta el tema de presión hidrostática, sí, y ¿qué más nos falta? Y nos falta principio de Arquímedes. Voy a tratar de ajustar ahí el tiempo para poder ver estos tres temas, ¿sí? Ahora sí, hasta aquí ha sido la clase de hoy. ¿Alguna duda, consulta? Nos queda un minuto antes que se corte. ¿Nadie tiene ninguna duda, chicos? ¿Todo claro? Sí, todo claro, bien. Entonces estamos dando por culminado la clase, espero se haya podido entender. Por favor, cumple con todas tus indicaciones y así nos evitamos de problemas más adelante, ¿bien? Bien chicos, eso es todo por hoy. Nos estamos viendo. Cuídense.